Asambleísta César Montúfar. Muchas gracias, señor presidente. Indiscutiblemente este proyecto de ley de participación ciudadana es, y así al menos la hemos concebido dentro de la comisión, como una oportunidad fundamental, una oportunidad que no podemos perder, sobre todo para mejorar la calidad, la profundidad de la democracia en el Ecuador. Creo que ha quedado establecido, el Ecuador justamente ha sufrido ya casi 15 años de crisis de inestabilidad política, que la democracia representativa, la democracia liberal clásica, la democracia basada en el mandato y en la delegación de los ciudadanos a sus representantes, siendo fundamental y siendo necesario consolidarla, ya no es suficiente para lograr que los ciudadanos y ciudadanas puedan expresar y canalizar sus demandas al ámbito político, por lo tanto, sentirse efectivamente parte de una comunidad política y por lo tanto, que es fundamental el que avancemos a formas profundas de democracia participativa. Y creo que en ese punto la Constitución de Montecristi dio pasos importantes, el paso hacia que en el país podamos construir una democracia de calidad, una democracia de profundidad, una democracia en la que se combinen y complementen aspectos representativos y el ejercicio de una democracia directa, de una democracia participativa. Es por eso que en la Ley de Participación Ciudadana y dentro de la Comisión hemos trabajado justamente en esa línea. Hemos trabajado para que la participación de la ciudadanía, la participación ciudadana, no se quede únicamente como un adorno en el sistema político ecuatoriano y que por lo tanto se constituya en una fuerza vibrante de profundización de la democracia, de consolidación de las instituciones democráticas. Mi compañero Luis Morales, presidente de la comisión, hizo una descripción general de la ley bastante importante y exhaustiva. Yo no quisiera repetirla y únicamente yo me quisiera concentrar en 3 puntos que me parecen son fundamentales en esta vocación de profundización democrática a la que hago referencia. El primero, una ley de participación ciudadana que no desarrolle un capítulo de control social y rendición de cuentas podría terminar siendo sencillamente una ley que permita la cooptación, la incorporación de sectores de la sociedad al proceso de toma de decisiones, pero que no permita que los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer verdaderamente el control democrático de sus representantes y también que sus representantes no puedan cumplir con el deber constitucional de rendir cuentas a la ciudadanía. Tuvimos la suerte, señor presidente, de recibir un aporte importante del general Paco Moncayo en el que se desarrollaba justamente el control social y la rendición de cuentas. Y debo reconocer que gran parte de lo que en esta versión para el primer debate se incorpora respecto a rendición de cuentas y control social está inspirada en ese importante aporte del general Paco Moncayo. Pero es fundamental que entendamos que no hay participación ciudadana real, genuina, si los ciudadanos no gozamos y no podemos establecer espacios independientes para controlar lo que hace el poder público, controlar a quienes elegimos y a su vez viabilizar de manera independiente, insisto, el deber constitucional de las autoridades a rendir cuentas a la ciudadanía, que es base del principio de responsabilidad que debe guiar las acciones de todos los representantes. En segundo lugar, señor presidente y compañeros asambleístas, ya lo dijo el señor presidente de nuestra comisión, pero yo quiero reiterarlo por la importancia que tiene. Hemos establecido una disposición final única, general única, que básicamente pretende
que la democracia ecuatoriana, que el sistema democrático ecuatoriano corrija uno de sus más graves y perjudiciales prácticas en contra de la democracia. Aquella de utilizar recursos del Estado, utilizar la infraestructura del Estado, utilizar la publicidad y la comunicación de los gobiernos a todos los niveles, para a nombre de una pretendida participación, hacer proselitismo político. Esta disposición general única, que está después del artículo 104, al final de este proyecto de ley, es fundamental para que no se prostituya a la participación de la ciudadanía, para que no se convierta en instrumento de gobernantes que inescrupulosamente utilizan y distorsionan la participación para conveniencias de su propio partido y para su proselitismo político personal. Yo quisiera llamar la atención sobre esto porque es fundamental que en esta ley resguardemos este principio de que la participación de la ciudadanía tiene que ser autónoma, tiene que ser independiente del poder público. La ciudadanía, para poder ejercer participación y esa participación contribuye a la democracia, no puede ser condicionada, cooptada, no puede ser interferida de forma ilegítima por el poder público. Por eso es que es importante esta disposición. Y por último, quisiera resaltar el punto que aquí ha sido debatido, que tiene que ver con el tema de la consulta previa o el consentimiento previo. Yo quisiera, porque la intervención de nuestra compañera Betty Amores fue muy pertinente en ese punto, solamente leer el artículo 398 de la Constitución, o tal vez, señor presidente, pedirle que autorice al secretario que lea el artículo 398 de la Constitución. Señor secretario, proceda. Inmediatamente, señor presidente. Artículo 398, Constitución de la República. Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. Hasta ahí el artículo 398, señor presidente. Estimados compañeros, señor presidente, el artículo es muy claro. En su último inciso dice, voy a repetirlo porque es de trascendental importancia: si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente, y esto es lo importante, mi estimada Betty, de acuerdo a la ley. Le queda un minuto, señor. ¿Cuál es la ley que tiene que normar si esta consulta es vinculante o no es vinculante? Es la Ley de Participación Ciudadana. Es esta ley que estamos discutiendo. Esta ley que en este momento tiene una vigencia fundamental, porque gran parte de las movilizaciones que en el país ocurrieron la semana pasada y posiblemente van a ocurrir en el futuro, alrededor de la minería, alrededor de los recursos naturales, tendrá que ver con este tema. Y creo que más allá, además de los instrumentos internacionales que obligan al Ecuador a adoptar una posición de avanzada en este tema, está la realidad del país. Y tenemos que, desde la Asamblea,
responder a partir de profundizar la democracia y permitir que sean las comunidades, que sean los pueblos los que definitivamente decidan sobre cómo quieren vivir, cómo su ambiente inmediato, su entorno inmediato puede ser afectado, para que de esa manera podamos realmente pasar a una verdadera democracia participativa y también representativa. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.